venido preguntas sobre tolerancia, han preguntado sobre el concepto de tolerancia en Voltaire, ha venido preguntas sobre la teoría de la justicia de Nancy Fraser, ha venido también sobre feminismo en Nancy Fraser, en Simone de Beauvoir, ha venido preguntas sobre Maquiavelo, sobre Rousseau, sobre los liberales, incluso sobre Rawls, etcétera, ¿ok? Sobre Hobbes también. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es rápidamente diferenciar la ciencia política de la filosofía política. ¿Cuál es la diferencia? Ponemos, estudia, la ciencia política estudia la realidad política. ¿Ya? Estudia la realidad política. La filosofía política estudia la teoría política. ¿Ya? La teoría política. ¿Ok? Entonces aquí la diferencia es que la ciencia política estudia el ser de la política, en cambio la filosofía política el deber ser de la política. ¿Ya? El deber ser. Ahí está. ¿Ok? Ahora, esto significa que hay dos enfoques distintos aquí, ¿ok? Por un lado, un enfoque descriptivo y un enfoque normativo. ¿Ok? Podemos poner como ejemplo dos figuras intelectuales muy importantes. Por un lado, Maquiavelo y por otro lado, Platón. ¿Ya? Platón. ¿Ok? Entonces, ponemos por aquí El Príncipe de Maquiavelo y por aquí La República. ¿Sí? Ponemos por aquí el planteamiento en El Príncipe. Con El Príncipe se va a plantear un realismo político. ¿Ya? Se plantea el realismo político. Y con La República, un idealismo político. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa aquí realismo político? Bueno, básicamente es la separación entre la política o de la política y la moral. El realismo político separa la política de la moral. Se separa. ¿Ok? El político no tiene que ser un hombre virtuoso, un hombre honesto, un hombre honrado. No tiene que serlo. ¿Ok? No tiene que serlo. La separación, la política de la moral, la política de la religión. ¿Ok? Ahora, por aquí, cuando hablamos del idealismo político de Platón, ¿ya? Hacemos referencia a la propuesta de el gobierno de los filósofos. El gobierno de los filósofos. ¿Qué cualidades poseen los filósofos para gobernar? Entonces, aquí hay dos cualidades, ¿ya?, que señala Platón muy importantes para que el filósofo gobierne. O sea, el filósofo que va a ser el rey, el gobernante, que va a dedicarse a la política, debe ser obviamente alguien sabio, debe poseer sabiduría y debe ser virtuoso. La virtud
O sea que para Platón, para los griegos en general, la política no se puede separar de la moral. En cambio, en los modernos, esa visión científica de la política, ¿no?, trajo como consecuencia la separación de la política de la moral. Entonces, por eso aquí, recordemos lo que decía Maquiavelo en El Príncipe: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿Ok? El fin es el poder. Los medios son la mentira, el engaño, la estafa. ¿Ok? Pues comprar, ¿no?, comprar favores. ¿Ok? Todos esos son los medios que emplea el político para llegar al poder, para conquistar o para desplazar a alguien del poder, ¿no?, para sacar a alguien del poder. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente pasamos por aquí y vamos a analizar el concepto de tolerancia. La tolerancia. Entonces, ¿qué debería ser la tolerancia? Definición. La tolerancia se define como una actitud de comprensión y respeto. Una actitud de comprensión y respeto, ¿ya?, frente a las opiniones, contrarias, ¿ok? Frente a las opiniones contrarias. Es decir, hay gente que no piensa como nosotros. Muy bien, pues los escuchamos y respetamos su opinión. No tenemos que obligarlos a pensar como nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es tolerancia. Comprender, respetar las ideas de otros, ¿no? Ideas que no están de acuerdo con nuestras ideas, no coinciden, no comparten, pues hay que respetarlas. Ahora, la palabra, ¿ya?, surge, el uso de esta palabra, ¿ya?, la palabra tolerancia comienza a utilizarse, ¿ya?, la palabra tolerancia, el significante tolerancia, ¿ya?, surge en el contexto de las guerras religiosas, ¿ya?, de las guerras religiosas en el siglo XVII, XVIII, entre ¿quiénes se enfrentaban a esta guerra? Entre los católicos ortodoxos, y los protestantes. Entre los católicos ortodoxos y los protestantes. Entonces ellos se van a enfrentar en esta guerra civil, en esta guerra religiosa. Entonces, la palabra tolerancia surge en el contexto de las guerras religiosas entre los católicos y los ortodoxos, ¿no?, los católicos ortodoxos y los protestantes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se comienza a usar esta palabra?
para apaciguar estas guerras, para lograr la convivencia pacífica, ¿ya? Para apaciguar los conflictos. ¿Ya? Los conflictos, ¿ok? Los conflictos que ciertamente perjudicaban no solo la sociedad civil, sino perjudicaban los intereses de la burguesía, porque las guerras paralizan la economía, el aparato productivo, las guerras paralizan la industria, entonces no conviene, ¿ya? ¿Ok? Al menos en esa época era muy perjudicial. Entonces, era importante promover una cultura de la tolerancia, ¿ok? Entonces, los filósofos Locke y Voltaire, ¿ya? Ambos son los filósofos que van a promueven ¿Me escuchan ahora? Sí. Ya. Una cultura de la tolerancia. Entonces, las ideas de Locke y Voltaire son interesantes, importantes en cuanto a la cultura de la tolerancia, ¿ya? Entonces aquí voy a mencionar las obras de ambos, ¿ya? Las cartas sobre la tolerancia, ok. Las cartas. El autor de las cartas, pues, fue John Locke. Las cartas aparecen en 1685, se publican. El tema de las cartas es la tolerancia. Pero no estamos hablando de tolerancia política, ideológica, no. Estamos hablando de tolerancia religiosa. Religiosa. Es en el contexto de estas guerras religiosas. La tolerancia religiosa entre católicos y protestantes. ¿Ok? La tolerancia religiosa. Entonces, las ideas que va a plantear Locke en ese libro, ¿ya? En sus cartas, tienen que ver con una crítica, y esta crítica también aparece en Voltaire. O sea, en realidad Voltaire no es tan original como parece, porque las ideas de Voltaire él las recoge de John Locke. Primero es John Locke y luego Voltaire escribe años después su libro Tratado sobre la Tolerancia, ¿ok? No obstante, a quien se le ha dado más cobertura ha sido a Voltaire. O sea, Voltaire es más conocido por ser un propagandista, un promotor de la cultura de la tolerancia, ¿ok? Entonces, Locke nos propone una crítica, ¿ya? Él plantea una crítica. Voltaire, Locke critica, ¿qué es lo que critica? Critica el fanatismo religioso, y critica también la intolerancia. El fanatismo religioso y la intolerancia, ¿de quiénes? De los católicos, pues.
de los católicos ortodoxos. ¿Ok? Él señala que la fuente de su pensamiento es la Biblia. John Locke recoge pasajes de la Biblia para hablar de la tolerancia. Su fuente es la Biblia y la razón y la reflexión. ¿Ok? También señala que el gobernante, ¿ya?, el rey, el soberano, el gobernante no debe imponer una religión por decreto. ¿Ya? El gobernante no debe imponer una religión por decreto, por un decreto ley, no. El gobernante puede exhortar, puede sugerir al pueblo creer en un Dios o practicar una religión, pero no puede imponer por medio de un decreto. Locke no está de acuerdo con esas ideas. Locke también señala las funciones de la Iglesia y del Estado. El Estado está para preservar los derechos civiles. La Iglesia está para salvar las almas de los creyentes. La diferencia entre protestantes y católicos: el protestante es tolerante, pacífico, amoroso, caritativo, altruista. El católico ortodoxo es violento, agresivo, intolerante, fanático, profesa una falsa religión. En cambio, el protestante profesa una verdadera religión. Tratado sobre la tolerancia. Entonces aquí, este es un texto del siglo XVIII. El autor, Voltaire. El tema, la tolerancia religiosa. La motivación, las guerras civiles religiosas, pero también la muerte de su amigo. La muerte de su amigo Jean Calas. Él era un hugonote, o sea, un calvinista, un protestante francés, y esa es la razón por la que lo matan. El pretexto para matarlo era la acusación. Lo acusaron a Jean Calas de haber matado a su hijo, pero Calas no mató a su hijo se suicidó, pero lo culparon a él para matarlo, y fue así que finalmente lo matan. ¿Entiendes? Entonces Voltaire quiere hacer justicia, lo que busca es hacer justicia y reivindicar la imagen de su amigo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, ojo, señalar lo siguiente. Como te das cuenta, Voltaire no es el primero en escribir el libro, o sea, ya Locke lo había hecho. Y hay una diferencia entre Voltaire y Locke, hay varias diferencias. Locke es un liberal inglés, Voltaire es un francés ilustrado. Culturalmente hablando, los ingleses están más avanzados que los franceses. Los franceses están rezagados o atrasados culturalmente hablando. La mentalidad de los ingleses es una mentalidad liberal, abierta, digamos que tienen un espíritu democrático, de tolerancia, ya de apertura. Pero en Francia no. En Francia están muy conservadores todavía en cuanto a su mentalidad. Entonces, lo que hace Voltaire, él admira la cultura inglesa, admira a Locke. Voltaire cita a Locke en sus obras. Voltaire en realidad es un divulgador de las ideas de Locke en Francia. Eso es lo que hace Voltaire. ¿Ok? Ahora, el argumento que se va a plantear aquí es un argumento que también se encuentra en Locke, que lo vamos a plantear aquí y lo vamos a vincular a una pregunta del examen de San Marcos. ¿No? Entonces, vamos a plantear número 1 para que entiendan la estructura de este argumento.
En primer lugar, ya vamos a considerar aquí el fanatismo religioso. O sea, ambos están de acuerdo en señalar que la raíz del problema de las guerras civiles religiosas tiene que ver con el fanatismo. El problema no es creer en Dios, el problema es el fanatismo. Es decir, cuando tú te ciegas, te dogmatizas, ¿entiendes? Entonces, el problema es cuando obnubilas tu mente, ¿ok? Ese fanatismo, ¿qué trae como consecuencia? Una actitud intolerante. O sea, el fanatismo hace de las personas o convierte a las personas en intolerantes. El fanatismo trae como consecuencia la intolerancia. Las personas se vuelven intolerantes y esas son las personas que han caído en fanatismo. ¿Y el fanatismo qué trae como consecuencia? El fanatismo trae como consecuencia la violencia. La violencia. ¿Ok? Como consecuencia de la intolerancia. Y la intolerancia como consecuencia del fanatismo. Y esa violencia es la violencia que se vivía en esa época, en las guerras. ¿Entiendes? En esas guerras civiles. Entonces, en el examen de San Marcos ponen un fragmento de este libro y nos preguntan por la intolerancia. O sea, ¿la intolerancia es consecuencia de qué? Es la consecuencia del fanatismo religioso, entendido de la siguiente manera: un error en el razonamiento. O sea, el fanático religioso no razona bien, no piensa, ciega su mente, oscurece su mente. Es cuando se dogmatiza. Entonces, el problema de la intolerancia o la raíz tendría que ver con un razonamiento erróneo, error en el razonamiento, un error en el pensamiento, una especie de una conciencia falsa, si quieres, sobre la realidad, sobre la creencia. Entonces eso desencadena la intolerancia y esto desencadena la violencia. Pero aquí vamos a poner otro concepto importante, que es el concepto de pluralismo. Pluralismo político. Pluralismo político. ¿Ok? Pluralismo político. Vida social y política fundada en múltiples fuentes de autoridad. Múltiples fuentes, diversas fuentes de autoridad. ¿Ok? No en una única fuente. Es decir, no hay en un escenario de pluralismo político que tiene que ver con, sobre todo, gobiernos democráticos liberales, porque es en ese contexto, en el marco de la democracia liberal, donde se ejerce el pluralismo político. Donde se practica el pluralismo político, hay una diversidad de autoridades, ojo, de autoridades, ¿ya? Donde ninguno tiene el monopolio del saber. Porque si alguien tuviera el monopolio del saber, entonces eso ya no es democracia liberal, eso ya no es pluralismo, eso sería dictadura.
Sería una dictadura, un régimen totalitario. Entonces, solo es posible hablar de pluralismo político, de practicar este tipo de política en el marco de la democracia liberal. ¿Ok? Entonces, de eso se trata en el pluralismo. O sea, en el pluralismo partimos de la idea de que, bueno, el poder del Estado, hay 3 poderes del Estado, ¿cierto? Cada uno es autónomo, ¿me entiendes? Es autónomo en sus decisiones, en teoría, claro está, ¿no? Y en la sociedad civil, ¿qué encontramos? También encontramos que la sociedad civil se organiza a partir de partidos políticos. Y esos partidos políticos se disputan el poder en las urnas. Entonces, ese escenario es un escenario de pluralismo político. ¿Entiendes? El escenario de contienda electoral es un claro ejemplo de pluralismo político. Diferentes partidos políticos, diferentes intereses en juego, ¿me entiendes? Y que obviamente representan los intereses de la sociedad civil, de sectores, de grupos o de clases sociales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta idea de pluralismo político fue planteada, o quien la ha desarrollado, ¿ya?, la ha tematizado, es Robert Dahl, un filósofo de la política norteamericano. Un filósofo de la política norteamericana. En una obra que se titula Poliarquía. ¿Ya? Poliarquía. ¿Ya? Poliarquía. ¿Ok? Ojo que no solo el pluralismo, la tolerancia y el pluralismo, ambos conceptos, ambas ideas son planteamientos liberales. O sea, son los liberales los que enarbolan este tipo de ideas. ¿Ok? Entonces, tanto la tolerancia como el pluralismo, ¿ya?, la tolerancia y el pluralismo ojo, solo son posibles en el marco ¿de qué? En el marco de la democracia. En el marco de la democracia. En otro tipo de gobierno no sería posible. En el marco de otra forma de gobierno, en el marco de la democracia liberal. ¿Ya? En el marco de la democracia liberal. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna me comenta, todo claro. Acá hay una. Me comentan de cómo se interpretaría una democracia liberal. ¿Qué es una democracia liberal? Tema de la próxima semana. La próxima semana les voy a explicar eso. Vamos a hablar de liberalismo, ¿ya? Vamos a hablar de republicanismo, comunismo, anarquismo. Ahora, lo que sí me preocupa es que este es un ciclo semestral. Ustedes deben saber qué significa democracia, qué significa liberalismo. Si ustedes no saben, la próxima semana les voy a explicar. Ahí vamos a hablar de liberalismo, vamos a hablar de diferentes formas de gobierno. ¿Ok? Recomendación, hay videos de Grupo Ciencias, ingresen a ver los videos. Hay varios videos que hemos grabado
sobre la teoría de la justicia, sobre temas de filosofía política. Revisen esos videos, chicos, si es que ustedes no tienen una base, si previamente no han estado en un ciclo anual o algún tipo de ciclo. ¿Ok? Otra pregunta. ¿El fanático religioso es una persona amoral? ¿El fanático religioso es una persona moral? Bueno, no está contemplado dentro de los amorales al fanático religioso. Debería tal vez, pero dentro de la clasificación no se considera al fanático religioso una moral, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que el fanático religioso, a pesar de su fanatismo, tiene momentos de lucidez o es consciente en algunos casos, pero en algunos casos no lo es. No hay una clasificación en la que se pueda atribuir al fanático religioso ser amoral, porque recuerda que para ser amoral tienes que ser inconsciente. ¿Ok? Puede ser que si está tan ideologizado el fanático a tal punto que no es consciente de las cosas que hace, o tal vez sí sea consciente y crea que ha sido un elegido de Dios, ¿no? Porque hay gente que cree que Dios lo ha elegido para salvar la tierra, para salvar el mundo. Y hay gente que va de puerta en puerta predicando, o incluso aprovecha la calle, ¿no? O sea, en el micro o en un parque. Entonces, hay gente que lo hace porque está convencida de que ellos van a salvar a la humanidad y que tienen una misión en la tierra. Eso es fanatismo religioso. Yo creo que la religión, uno puede creer en lo que sea, pero tiene un límite, ¿no? Tiene un límite y a veces ellos no saben respetar el espacio público, ¿no? O sea, yo creo que hay límites para eso, ¿no? O sea, tolerar tu creencia en Dios está bien, yo puedo tolerar, pero que tú irrumpas el espacio público y me obligues a escuchar algo que yo no quiero escuchar, no estoy de acuerdo con tus ideas, ¿me entiendes? Si yo quisiera, genial, ¿no? Es decir, creo que hay lugares o espacios donde se puede predicar, la iglesia, por ejemplo, y ahí va la gente que está dispuesta a escuchar y predicar. Pero hay lugares públicos donde la gente no tiene por qué escucharte y si, bueno, a no ser que tú pidas permiso, ¿no? 5 minutos está bien de tu charla o lo que tú quieras enseñar, pero no te excedas, ¿no? Porque yo no tengo por qué escucharte, no comparto tus creencias. Es decir, yo te escucho un rato, no puedo ser tolerante, te puedo comprender que creas en algo ya, pero no me puedes estar obligando 1 hora o más de 20, 30 minutos con tu discurso que a mí no me interesa, yo no pienso como tú, no me vas a salvar si tú crees que me vas a salvar. Digo esto porque ha pasado, o sea, pasa a veces. Hay gente que sube a los micros y comienza a hablar, ¿no? Incluso hay gente que sube a vender sus cosas. Está bien, hay necesidad de vender, pero hay un límite de tiempo, ¿no? Y hay un permiso para la gente. ¿Ok? Ahora, política del reconocimiento. Esto de acá, ¿ya? Esta política del reconocimiento tiene que ver con ¿quién? Con Taylor. Esta es la propuesta de Taylor, ¿ya? La propuesta de Taylor. Filósofo canadiense, filósofo que está vivo, ¿ya? Más de 80 años, ¿ok? Y este filósofo va a plantear una política de reconocimiento, una ética, pero principalmente una política de reconocimiento, y también va a plantear una corriente, él es teórico de una corriente que se llama multiculturalismo. Okay. La postura de Taylor, él proviene de una formación muy hegeliana, ¿ya? Él es un neo-hegeliano, es un gran estudioso de Hegel, neo-hegeliano, ¿ya? Neo-hegeliano, ok, es conocedor de la obra de Hegel y utiliza los conceptos de Hegel. El concepto de reconocimiento es un concepto hegeliano. Por ejemplo, la obra de Taylor, aquí vamos a estar la conferencia en la que él habla del reconocimiento. En realidad no ha producido muchos textos
sobre el reconocimiento. Es una conferencia básicamente donde habla del reconocimiento. La conferencia se titula El multiculturalismo, ¿ya? El multiculturalismo y la política del reconocimiento. ¿Ya? Y la política del reconocimiento. ¿Ya? El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Es una conferencia del año 92, ¿ya? De 1992. Luego se publica al año siguiente, se traduce al inglés en el 93, lo va a traducir y publica la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Es una conferencia pequeña, no es tan grande, que está acompañada de comentarios de sus colegas de la universidad. Ok, entonces, ¿cuál es la tesis que nos plantea Taylor en esa conferencia? ¿Cuál es el argumento o la tesis de Taylor? Es simple. Taylor lo que dice es que la identidad ¿ya? La identidad, ojo, pero ¿la identidad de quién? La identidad de un individuo, yo, o sea, la identidad en el sentido del yo, mi propio yo, o sea, la identidad de un individuo, Juan, Pepe, Mario, o puede ser un grupo social, una minoría, puede ser una minoría, ¿ya? Una minoría, ¿ya? Una cultura, la identidad ¿ya? Se moldea, dice Taylor, se moldea, se configura, pero se configura por medio de ¿qué? Se moldea, se configura por medio del ¿qué? Por medio del reconocimiento. Por medio del reconocimiento. ¿Ya? Por medio del reconocimiento. ¿Ok? Por medio del reconocimiento. La identidad de un individuo, de un grupo humano, una minoría, ¿ya? Se moldea por medio del reconocimiento de los otros significantes. De los otros significantes. ¿Quiénes son los otros significantes? Son las otras personas que me rodean, con las que yo me relaciono. Mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi entorno social. Ellos son los otros significantes con los que yo me vinculo, me relaciono. Entonces, la identidad que yo tengo la construyo a partir de mi relación con ellos, de mi trato con ellos, de cómo me tratan, si me tratan con amor, con respeto, y todo ello es importante para la construcción de la identidad. ¿Entiendes? Entonces, Taylor, cuando habla del reconocimiento, por medio del reconocimiento, el concepto es hegeliano, viene de Hegel, ¿ya? Cuando habla del reconocimiento, da a entender que el reconocimiento, ¿ya? El reconocimiento, ¿ya? Es lo que permite la construcción de la identidad, pero él distingue el reconocimiento de otros tipos de reconocimiento. Él dice el reconocimiento, pero también dice la falta de reconocimiento. O sea, la falta de reconocimiento también moldea la identidad. Cuando nadie te quiere, nadie te respeta, la gente te maltrata, ya. Esa relación también, ojo, te configura tu identidad, y también el falso reconocimiento. ¿Entiendes? O sea, la identidad se construye a partir del reconocimiento auténtico ideal, de la falta de reconocimiento y del falso reconocimiento. ¿Entiendes? Esas tres formas de reconocimiento influyen sobre quiénes somos y sobre también la identidad de una minoría, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de las minorías, ¿y a qué me refiero con ello? ¿Ok? Profe, entonces, ¿cómo sería eso? Ejemplo. A ver, un niño
que regresa del colegio muy contento porque obtuvo las mejores calificaciones. Regresa a su casa y su madre, ¿no?, lo recibe, abre la puerta. Hijo, ¿cómo estás? Dice, mamá, obtuve buenas calificaciones. Y su madre lo abraza muy feliz, le dice, hijo, me siento orgulloso de ti, yo te amo y creo en tu potencial, en tu capacidad. Hijo, ¿sabes qué? Hoy no comemos en la casa, vamos a comer en la calle porque has sacado unas muy buenas calificaciones, te lo mereces. 1. El reconocimiento, ideal, auténtico. Este niño, por la tarde, su padre llega de repente tarde o noche del trabajo y también lo abraza, lo felicita, le dice que lo ama y lo orgulloso que se siente de ser su padre. Genial, es importante ese tipo de relaciones, de vínculos afectivos. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una falta de reconocimiento? El niño, supongamos, el niño va a la casa, muy contento para contárselo a su madre. Su madre no está, le deja una nota, hijo, caliéntate la comida, regreso más tarde, tuve que salir con mis amigas, o tuve que hacer estas cosas o lo otro. O de repente por trabajo, no hay nadie en casa que te reciba, tú comes solo, nadie te da amor ni afecto. Cuando tu madre llega más tarde no tiene tiempo para escucharte porque está muy ocupada, tu padre también, tus hermanos mayores también, cada uno vive su propia vida. Nadie te reconoce, te valora, te estima, te quiere o te dice algo bonito. Falta de reconocimiento. Y el falso reconocimiento es cuando, bueno, te hacen creer cosas que no son. O sea que vamos a suponer que el niño regresa del colegio pero con malas calificaciones, con bajas calificaciones. Y el niño regresa muy triste. Mamá, me han entregado mi libreta y estoy con rojos, o me han sacado mala nota, puro C o D. Y entonces la mamá, hay típicas madres, hay este tipo de madres abundan. Hijito, no te preocupes, tú eres un genio, tus profesores son unos burros. ¿Dónde habrán estudiado esos burros? ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a cambiar de colegio. Hay madres que cambian a sus hijos de colegio cada año porque creen que el problema es el profesor del colegio o el colegio. Sus hijos no son el problema, ellas no son el problema. Increíble. Falso reconocimiento. Entonces, Taylor dice que esto es importante para la construcción de la identidad. Por eso Taylor dice, el reconocimiento no es un acto de cortesía, es una necesidad humana vital. ¿Entiendes? Muy bien, ahora vamos a definir otro concepto importante que tiene relación con el reconocimiento y también es de Taylor, ¿eh? ¿Cuál es ese concepto? Ese concepto es el de multiculturalismo. Multiculturalismo. ¿Ya? Multiculturalismo. Ese es el concepto de multiculturalismo. ¿Ok? ¿Qué es el multiculturalismo? Definición de Taylor, ¿ah? Yo te estoy planteando la definición de Taylor. No confundas con tu curso de cívica, donde también hablan de multiculturalismo, pero ese es otro término. Ellos hacen uso de la palabra con otro significado. Aquí, multiculturalismo significa corriente. Es una corriente política actual que lucha ¿por qué lucha? Lucha por el reconocimiento. Se trata de luchar por el reconocimiento. ¿El reconocimiento de quiénes? El reconocimiento de las minorías. Luchar por el reconocimiento de las minorías. Ok, profesor, pero ¿quiénes son esas minorías? Esas minorías son LGTBIQ+, minorías. ¿Ok? También están las feministas. Las feministas, dentro de estas minorías, ¿ok? También están los grupos étnicos históricamente racializados. ¿Ok? Ahí está. Entonces ellos son las minorías. Hay que luchar por esas minorías. Multiculturalismo. ¿Ok?
Muy bien. Ahora, ¿qué más? Por aquí vamos a mencionar lo siguiente. Brevemente voy a hablar de Rawls para luego ingresar a Fraser, Nancy Fraser. ¿Ya? Rawls, filósofo norteamericano, ya falleció. Okay. Rawls fue un liberal, ¿ya? Estamos hablando de un liberal. Rawls, postura, él es un liberal. La próxima semana vamos a hablar de liberalismo y lo voy a explicar con mayor amplitud. ¿Ya? Es un liberal. Un liberal contemporáneo. Estamos hablando de un filósofo del siglo XX. ¿Ya? Filósofo del siglo XX. ¿Ok? Es un liberal y además un neocontractualista. Liberal y neocontractualista. Contractualista. ¿Ok? Obra de Rawls. Obra de Rawls. Su obra se titula Teoría, bueno, su obra más importante, ¿no? Teoría de la justicia. Teoría de la justicia. Es una obra de 1971. ¿Qué es lo que propone en esa obra? Ya, él propone una teoría que se le da el nombre de teoría redistributiva de la justicia. O sea, él propone esa teoría. Él propone una teoría redistributiva de la justicia. Una teoría redistributiva de la justicia. La palabra clave aquí es redistributiva. ¿Ya? La palabra redistribución. Esa es la palabra clave. Una teoría redistributiva. Cuando hablamos de redistribución, estamos hablando de un concepto económico y social. Estamos hablando de una lucha económica y social por los salarios, por los sueldos, aumento de salarios. Estamos hablando de las luchas obreras por reducir las horas de trabajo. Las luchas redistributivas son luchas económicas y sociales. La teoría de Rawls tiene que ver con eso, pero la redistribución es una consecuencia de algo previo. Primero Rawls formula una teoría sofisticada, muy abstracta, para poder establecer los principios de justicia y a través de esos principios de justicia poder regular la redistribución de la riqueza de una nación. ¿Ok? Entonces, esta idea de redistribución es importante porque Fraser se basa en Rawls para formular su teoría de la justicia. ¿Ok? A esta teoría también se le llama la teoría de la justicia como imparcialidad. ¿Ok? Dentro de esta teoría vamos a señalar rápidamente dos conceptos claves, ¿ya? Que propone Rawls. Dos conceptos claves. Uno es el concepto de posición original. Rawls habla de una posición original. La posición original es un concepto nuevo, pero que se basa en algo que ya es viejo. O sea, la posición original es equivalente a lo que los contractualistas clásicos del siglo XVIII, aquellos que habían formulado la teoría del contrato social, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, ellos son contractualistas clásicos, ellos habían hablado de un estado de naturaleza, de un estado de guerra, ya. La posición original se refiere a eso, una situación imaginaria en la que los individuos son egoístas. ¿Ok? En la posición original,
los individuos son egoístas, las partes contratantes no se ponen de acuerdo, ¿ok? Es una situación imaginaria, es una situación hipotética. Los individuos son egoístas, individuos egoístas, no se ponen de acuerdo, son individualistas, egoístas y parciales, individuos egoístas y parciales. Cada uno vela por sus propios intereses. Entonces, si esa es la situación, no se van a poner de acuerdo, y el objetivo de Rawls es que se establezca un nuevo contrato social, que se pongan de acuerdo, pero ellos viven siempre en desacuerdo. Por lo tanto, en esta situación no se puede llegar a un pacto, a un acuerdo entre las partes contratantes o entre los individuos. Es por eso que Rawls inventa otro concepto para tratar de lograr justamente que estos individuos que están en desacuerdo, que son egoístas, se pongan de acuerdo. Y ese concepto es el concepto de velo de ignorancia. El concepto de velo de ignorancia es importante porque va a cambiar esta situación imaginaria, ¿ok? Por otra situación en la que los individuos se ponen de acuerdo. O sea, el velo de ignorancia consiste en simplemente olvidar quién eres, si eres rico o eres pobre, tú olvidas todo eso. O sea, anula las diferencias. O sea, el velo de ignorancia es importante porque lo que hace es anula las diferencias entre los individuos. Anula las diferencias entre ellos. Entonces, si ya no sabes si eres rico o pobre, entonces ahí sí te puedes poner de acuerdo con el otro, pues, porque si hay diferencias de clase social, si hay intereses de por medio, nunca vamos a ponernos de acuerdo. Anula las diferencias y convierte a las partes contratantes en iguales. O sea, aquí hay igualdad e imparcialidad entre las partes contratantes. Eso es lo que permite el velo de ignorancia. Igualdad e imparcialidad. Cosa que no había arriba. Igualdad e imparcialidad. Entonces, como consecuencia de este velo de ignorancia, de haber logrado la igualdad y la imparcialidad, entonces, ¿esto qué permite? ¿Qué permite que haya igualdad e imparcialidad? Esto es favorable. ¿Por qué? Porque recién ahora se pueden establecer los principios de justicia. ¿Ok? Recién ahora se establecen los principios de justicia. Se establecen los principios, o sea, las leyes, las normas, los principios de justicia. De justicia. Y esos principios de justicia, ¿para qué sirven? Justamente para poder redistribuir la riqueza. Es a partir de esas leyes y normas que tú vas a poder distribuir la riqueza de manera equitativa dentro de un país, dentro de una nación. ¿Entiendes? Entonces esos principios de justicia sirven para regular la redistribución de los beneficios de la cooperación social o de la riqueza que un país acumula o recauda de los impuestos. ¿Ok? Entonces, estas ideas van a ser estudiadas por una filósofa norteamericana. Los dos son norteamericanos, pertenecen a la misma tradición de pensamiento de su país. ¿Ya? Entonces, Fraser va a leer a Rawls. ¿Ya? Fraser se escribe, es Fraser, es mujer, Nancy Fraser. ¿Ya? Nancy Fraser se declara o se ha declarado como feminista socialista. ¿Ya? Entonces estamos ante una feminista socialista. ¿Ya? O sea, una feminista de izquierda. Feminista socialista. Está viva más de 60 años, ¿ya? Nancy Fraser, si no me equivoco, ella es de Baltimore, en Estados Unidos. Okay. Ahora, es una filósofa reconocida a nivel mundial por su teoría de la justicia. O sea, ella nos va a plantear
entre el año 95 y el año 2008, ella va a desarrollar su teoría, ¿ya? Y esa teoría se conoce como la teoría de la justicia, ¿ok? Pero ¿cómo se llama exactamente? Obviamente se basó en Rawls, en otros filósofos y pensadores, ¿ok? Se llama teoría bidimensional de la justicia. ¿Ya? Teoría bidimensional de la justicia. ¿Ok? Bidimensional. ¿Por qué? Porque tiene dos dimensiones. Porque hay dos dimensiones, dos reivindicaciones por las que hay que luchar. ¿Ok? Entonces, se le llama también dualismo normativo a esa teoría. ¿Ya? Dualismo normativo. ¿Ok? Dualismo normativo. Entonces, vamos a esquematizar eso aquí. O sea, ponemos justicia. Si vamos a enfrentar los problemas de justicia social, debemos contemplar las dos dimensiones para enfrentar los problemas de la justicia. ¿Ya? Esas dos dimensiones son la redistribución, o sea, las luchas redistributivas. ¿De dónde viene esa idea? Rawls. Y las luchas por el reconocimiento. Entonces debemos luchar por esto, por la redistribución y el reconocimiento. Aquí tenemos dos dimensiones. Uno, dos. Bidimensional o dualismo normativo. Profe, pero no entiendo, ¿cuál es la diferencia? Las luchas por la redistribución son luchas económicas. Ah, estas son luchas económicas, así es. Estas son las luchas tradicionales de la clase obrera, de la clase trabajadora. La clase trabajadora, la clase obrera, históricamente ha luchado por esto. Sus luchas siempre han sido luchas económicas, ¿ok? Luchas económicas y sociales, que tienen que ver con la riqueza, con el salario, por ejemplo, ¿no? Luchar por la jornada de las 8 horas, luchar por aumento de salarios, ¿entiendes? Es decir, la repartición de la riqueza. Repartir la riqueza. ¿Ya? Salarios. ¿Ok? En cambio, las luchas por el reconocimiento, el concepto de reconocimiento que es hegeliano, que ya lo había estudiado Taylor, ¿ok? Y Taylor a partir de eso propone una política del reconocimiento, ¿no? Y el multiculturalismo, las luchas por las minorías. Fraser presta atención a lo que dice Taylor y Fraser también lee a Hegel. ¿Ok? Entonces aquí la lucha por el reconocimiento es una lucha cultural. Es una lucha cultural, no es una lucha económica. Estas son las luchas actuales, mira. Las luchas contemporáneas en el siglo XXI son luchas culturales. Es una lucha cultural, no es una lucha económica. O sea, ya no es, esto ya no resulta tan determinante o importante si no estás acá. Lucha simbólica, cultural. Por ejemplo, los derechos. El matrimonio gay, en la unión civil, la lucha de las minorías por ese tipo de derechos, por reconocimiento, el respeto a la diferencia. Lucha cultural, ¿ya? Y esto está ligado a las minorías, de las que hablamos hace un momento, ¿ya? De las minorías. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esta idea de reconocimiento? Esa idea de reconocimiento proviene de Hegel. Hegel es el que habla de reconocimiento y los hegelianos, ¿ya? Los neo-hegelianos como Taylor van a plantear a partir de Hegel la política de reconocimiento y el multiculturalismo, pero es a partir de Hegel. Entonces es Hegel quien había planteado ese concepto de reconocimiento, lo había planteado en su obra La fenomenología del espíritu. Fenomenología. ¿Ya? La fenomenología del espíritu, donde Hegel nos habla de la dialéctica del amo y el esclavo, es decir, de la lucha entre dos conciencias. Entonces ahí Hegel lo que plantea es que la intersubjetividad es anterior a la subjetividad. En otras palabras, en la fenomenología, en ese capítulo sobre la dialéctica,
dialéctica del amo y el esclavo, ¿ya? La dialéctica del amo y el esclavo, ahí nos plantea justamente esa idea de la intersubjetividad, que es anterior a la subjetividad, es decir, que primero son las relaciones sociales y luego se constituye la identidad del individuo. Es como si dijéramos así, nos lo vamos a plantear en la fórmula: yo es igual al nosotros. Esto es hegeliano. ¿Ya? El yo es igual al nosotros. Esto que es hegeliano, Taylor lo va a decir. Taylor afirma esto: el yo es igual al nosotros. El yo es la identidad. Esta es la identidad. ¿Y el nosotros qué significa? Relaciones. O sea, este es el reconocimiento. Las relaciones con otros significantes, con otras personas que me rodean, ¿no? Las relaciones con otros significantes. Las relaciones sociales son anteriores a la identidad. Primero no es la identidad, sino la identidad es producto y resultado de relaciones sociales interpersonales, intersubjetivas. Ya entiendo. Entonces eso es importante acá. Aquí, ¿de dónde proviene esta idea? De Rawls. Fraser también dice Marx, de Marx y de Rawls, pero principalmente de Rawls, la idea de la redistribución. ¿Ok? Ahora, pero esto de acá es hasta el 2008. ¿Por qué, profesor? Porque Fraser está viva y mientras ella esté viva va a seguir pensando, escribiendo y dialogando. Lo cual quiere decir que puede plantear, puede modificar sus teorías, puede ampliarlas. Y a partir del 2008, ¿qué va a pasar? En el 2008 ella va a publicar un libro titulado Escalas de la Justicia. ¿Ok? Y con ese libro ella que va a introducir una ampliación de su teoría, va a ampliar su teoría, la va a modificar. ¿Y qué aparece? Aparece una tercera dimensión, o sea, de las dos aparece una tercera. ¿Cómo se llama esa tercera dimensión? Se llama representación política. Es la esfera de la representación política, ¿ya? De la representación política. ¿Y ahí de qué se trata? Ahí están las luchas de las feministas. Ahí va a plantear la lucha feminista, la lucha por la paridad participativa de las mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? En esa disputa por el poder, que las mujeres pueden acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres. ¿Ok? Eso quiere decir cuota de género. En palabras simples, si en el Perú se van a elegir 10 ministros, ya de los 10, 5 tienen que ser mujeres y 5 varones. Eso es paridad participativa. Y eso es lo que nos propone Fraser en esa tercera dimensión. Ahora, eso quiere decir, profesor, que la teoría ya no se puede llamar bidimensional, porque ya no son 2, son 3 dimensiones. Correcto. Entonces, ¿cómo se llama la teoría? La teoría se llama tridimensional de la justicia. Si en un comienzo Fraser decía, sin redistribución no hay reconocimiento, eso es en un comienzo, cuando la teoría era bidimensional. Ya cuando la teoría es tridimensional, entonces ya va a decir, sin redistribución y sin reconocimiento no hay representación política. ¿Ok? Muy bien, ya está. Eso es todo lo que tienes que saber para postular al examen en, ojo, sobre filosofía política 1. Nos falta todavía doctrinas políticas, ¿ya? La próxima semana. ¿Ok? Ahora vamos a revisar las preguntitas, vas a leer las preguntas. Te doy 10 minutos, 15 minutos, son preguntas de eco, piensa, analiza, para poder responder a las preguntitas y resolver algunas dudas. Si tienes algunas preguntas.
Bien, vamos con la primera pregunta. María es una joven que asiste todos los domingos a misa. Ya, parece que en esta situación en la que asiste a misa, ella no está de acuerdo con las ideas de Anaí. Entonces, si nos basamos en la tolerancia, en la cultura de la tolerancia, ¿qué es lo que ella debería hacer? ¿No? Clave, o sea, María debería, ¿qué cosa? Enano, claro, debería ser tolerante. Así es, eso es lo que ella debería ser tolerante. 2. La tolerancia debe garantizar la libertad de cada individuo, sobre todo en el plano del pensamiento y el credo. ¿Qué papel debería adoptar el gobierno de dicha nación al respecto? ¿Cuál sería? Clave sería, correcto, la C, casa. El Estado sostiene se sostiene al asegurar la libertad de todos, incluso de aquellos que están en contra de la oposición. Correcto. 3. Según el texto podemos concluir que sobre la tolerancia, ¿qué podemos concluir? En la 3. La A. Tolerar la intolerancia es ir en contra de la libertad. Correcto, muy bien. Claro, el límite de la tolerancia es la intolerancia. Y eso sería ir en contra de la libertad. 4. Del texto podemos inferir que la intolerancia, ¿qué trae como consecuencia? La intolerancia provocaría, ¿qué cosa? Provocaría ¿qué provocaría? ¿La C? No. La D provoca la destrucción de valores como la dignidad y el respeto. La D de dado. Dado. 4 dado. 5. Carta sobre la tolerancia. Locke señala que o afirma que ¿cuál sería? El Estado no puede imponer una forma de pensar. Claro, correcto. La E, el Estado no puede o no debe imponer una religión por decreto, no por ley. Correcto, 5 enano. 6. En la 6, Robert Dahl, poliarquía. ¿Qué se puede señalar al respecto? Sobre esta idea de diversidad, ¿no? Política, de participación, ¿no? Democrática, de partidos, de instituciones, de diversas opciones políticas, ¿no? La clave sería avión. La apertura a nuevos grupos o sectores sociales en cargos públicos propicia una mayor diversidad política. Exacto. 6 avión. 7. Fraser, sobre Nancy Fraser. Escalas de justicia.
Del texto podemos concluir, en la actualidad para Fraser, ¿cuál sería la clave? La 7. La justicia ya no puede ser comprendida solo dentro de los límites nacionales. Correcto, muy bien. Burrito. La B de burrito. Ya no puede ser comprendida únicamente entre los marcos nacionales, no los límites de una nación, sino que tiene que ver con un ámbito transnacional, lo que está discutiendo, lo que está planteando en el texto, ¿no? Profesor, ¿puedo explicar la alternativa B, por favor? ¿De dónde? De la 7. La discusión de la justicia ya no es válida por causa de la globalización. Es que la globalización no anula la problemática de la justicia. O sea, la globalización como tal, no, según el texto, no liquida la discusión o el debate sobre la justicia. Por el contrario, más bien lo que hace es trasladar esa discusión de un plano nacional, de un país, o de sus demandas, de las luchas redistributivas o de reconocimiento, a un plano más amplio. ¿Me entiendes? Es decir, más allá de una nación, otras naciones también tienen sus propias demandas y sus luchas, ¿no? Las cuales pueden ser articuladas, ¿no? Entonces, la globalización no anula eso, en el texto no se señala eso. En la número 8, María considera que las luchas sociales que se han dado en los últimos meses no representan el reclamo de la población excluida y perjudicada por las constantes crisis políticas, sino también son el reclamo por mejores condiciones de vida y de trabajo. O sea, que son diferentes luchas o reclamos que se complementarían, dos tipos de luchas principalmente o reclamos que se complementarían. O sea, ¿a qué hace referencia? Entonces sería la teoría de redistribución correcto, claro, así es. Casa 9. Los últimos estudios muestran que aun cuando la mujer empieza a ser reconocida en el ámbito académico y laboral, los salarios que reciben son inferiores a los de los varones. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué diría Fraser al respecto? Claro, no basta o no es suficiente el reconocimiento, es indispensable la redistribución económica, ¿no? Así es. Porque esto tiene que ver con la teoría bidimensional, con las dos dimensiones, a las dos luchas, ¿no? Esta pregunta está enmarcada en la primera Fraser, en la teoría bidimensional de la justicia. Y la de la 10, Braulio considera que las personas están sesgadas por las ideologías y por su propia experiencia, lo cual les impide concebir con objetividad una forma adecuada y justa de organizar la sociedad. Sería alcanzable dicha objetividad si las personas estuvieran libres de todo sesgo, como si por arte de magia tuviéramos la mente en blanco en lo que respecta a las ideas políticas. ¿Cuál sería ahí?
Ya, ¿cuál es la clave? ¿Podemos decir que Braulio sería un vigoroso defensor de la vida, la libertad y la propiedad? No, no es la E. Esta pregunta tiene que ver con la propuesta de Rawls que mencionamos por ahí. Y mencionamos dos conceptos, el concepto de posición original y el concepto de velo de ignorancia. Está relacionado con eso. Entonces, como está hablando de objetividad, y esto tiene que ver con la imparcialidad de cada uno al momento de elegir o tomar decisiones o ponernos de acuerdo, porque la gente no se pone de acuerdo porque es muy subjetiva, muy parcializada, muy sesgada. Pero si anulamos esos sesgos, si anulamos nuestras diferencias, si anulamos nuestra parcialidad y nuestros intereses egoístas, ¿sí? Entonces sí podemos ponernos de acuerdo y establecer principios de justicia. ¿Entiendes? Entonces, ¿la clave cuál sería? No sé. La C, claro. Muy bien. 11 y 12. Rawls. ¿Cuál sería? La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es del sistema de pensamientos. Entonces, una teoría, por muy atractiva que sea, tiene que rechazar o revisada si no es verdadera. Tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes o instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. ¿Ya? Por esta razón, por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos sea correcta, por el hecho de que un mayor bien, ahí dice, un mayor bien sea compartido por otros. Esa es la tesis utilitarista. O sea, aquí Rawls está criticando el utilitarismo de maximizar el bienestar para el mayor número de personas. Ya, pero ¿qué es de la minoría? O sea, no la mayoría, sino la minoría. La minoría tendría que ser sacrificada, ¿ya? Sacrificada a favor de una mayoría. Entonces, eso es lo que Rawls no está de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, la crítica que hace Rawls es 11 al utilitarismo, 11 burrito. ¿Ya? 11 burrito, utilitarismo. Y 12 se infiere que en los términos Rawls una sociedad es justa sí y solo sí. La B, las instituciones sociales actúan con simplicidad y eficiencia. Sí. Todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos que establece el correcto. Todos gozan de los mismos derechos que establece la ley. De los mismos principios de justicia, se podría decir. Las leyes, ¿no? Es decir, no crear leyes con nombre propio, como lo hacen en nuestro Congreso, ¿no? Crean una ley para beneficiar a un sector social, a un sector del empresariado, un grupo empresarial, para beneficiar a las universidades, a los dueños de universidades, negocio, ¿no? Por eso están desmantelando la SUNEDU. O sea, crean leyes para favorecer a grupos, a individuos, a empresarios, pero no están pensando en todos los demás, ¿no? Entonces, en la sociedad civil. Entonces, eso es lo que estaría planteando Taylor. 12 casa. Muy bien, preguntas, dudas, consultas.
claro, todo claro parece. Bien chicos, cuídense mucho, nos vemos más tarde, tenemos todavía el bloque 2.